Siguiendo con nuestra consideración de los medios de la vida espiritual, descendemos a los aspectos más prácticos siempre, más, y consideramos ahora la vida espiritual en su aspecto comunitario, o sea, la interrelación personal que permite un crecimiento también personal. Aquí hay un doble proceso. En primer lugar, la vida comunitaria es para la vida personal. Entramos en una comunidad para perfeccionarnos personalmente. Esto es así en la iglesia misma y en todas las comunidades eclesiales. Pero cuando nos perfeccionamos personalmente, encontramos después una relación cada vez más profunda con los demás, que es parte de la perfección, porque la vida cristiana es reflejo de la vida de la Santísima Trinidad, no solamente en cada individuo, sino también entre las personas. Así como la vida de Dios es vida de relación entre las personas. Cada persona es relación con las otras personas. La vida religiosa es un modo de realizar esta vida comunitaria de una manera intensa, específica, ordenada. No es otra cosa que la vida evangélica, la vida religiosa. Es el Evangelio vivido con coherencia, con plenitud y con ciertos medios. Estos medios están centrados principalmente en la práctica de los consejos evangélicos de una manera sistemática. Santo Tomás enseña que todos los cristianos de algún modo deben vivir los consejos evangélicos, en un momento o en otro de la vida, de una manera o de la otra, porque los consejos son recomendaciones que un amigo da a otro amigo, que la persona divina de Jesús nos da a nosotros para llegar a la beatitud. Y la beatitud consiste en ser amigos del mismo Jesús y ser amigos de las divinas personas. Por eso es imposible llegar a la beatitud sin cumplir los consejos de algún modo, porque se interrumpe la amistad. Aunque la esencia de la perfección está en los preceptos. Estos preceptos revelados en el Evangelio, que contienen también los de la ley antigua, son la vida sobrenatural misma realizada en su plenitud. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, nos ordena Jesús, y eso significa tener la perfección de Dios, que se da especialmente por la caridad, la perfecta caridad. Ahora, para llegar a esa perfecta caridad, que es amistad perfecta con Dios, es necesario ir haciéndose amigo de Dios, y estos pasos por los cuales nos hacemos amigos se realizan por el cumplimiento de los consejos evangélicos, que van como disponiendo a la perfecta caridad, cuando se los cumple voluntariamente. Si no se los cumple voluntariamente, se convierten en preceptos coactivos, como cuando alguien no es fiel a la vida religiosa o a la misma vida de la Iglesia. Santo Tomás trata acerca de esto en la Secunda Secunde. Veremos algunos puntos esenciales que nos servirán después para comprender mejor la doctrina del magisterio de la Iglesia sobre la vida religiosa.
El estado religioso es estado de perfección. Estado de perfección significa que consiste en un modo perfecto de cumplir los consejos evangélicos para llegar a la perfección. No implica ya la perfección personal, sino que implica la perfección del camino para llegar. Ahora, esa perfección hay que entenderla de una manera universal, porque no siempre el estado religioso es el estado perfecto para cada uno. De hecho, hay vocaciones laicales en la Iglesia que pueden ser auténticas. Vocaciones al matrimonio, por ejemplo. San Ignacio, en el Directorio de los Ejercicios, dice que son necesarios más signos para el matrimonio que para la vida religiosa. Porque la vida religiosa consiste simplemente en cumplir los consejos de Cristo, que son claros. En cambio, el matrimonio, que no está tan recomendado en el Nuevo Testamento como la vida religiosa, tiene muchas complicaciones, requiere muchas circunstancias particulares, de personas, de bienes, etcétera. Sobre todo el matrimonio entendido en su plenitud cristiana, o sea, como un medio para llegar a la perfección, como un sacramento. El matrimonio requiere una verdadera vocación que es más difícil de discernir cuando es auténtica que la vocación religiosa. La vocación religiosa es un camino más claro y universal para la perfección. Santo Tomás se apoya mucho sobre los padres de la Iglesia, incluso los padres del desierto. En las colaciones de los padres dice el abad Moisés al hablar de los religiosos: sepamos que hemos de abrazar la mortificación de los ayunos, las vigilias, los trabajos, la desnudez corporal, la lectura y las demás virtudes para subir por ellas hasta la perfección de la caridad. Pero los actos humanos se especifican y reciben su nombre de la intención del fin, comenta Santo Tomás. Luego los religiosos se hallan en estado de perfección. Ese estado de perfección, la vida religiosa, sobre todo porque se atiende con mucha claridad al fin, se contempla el fin. Y porque se contempla el fin, se ven con mayor claridad los actos que conducen al fin, que son las operaciones humanas que nos llevan. Incluso Dionisio, en el libro sexto de la jerarquía eclesiástica, dice que aquellos que se llaman siervos de Dios se unen a la amable perfección mediante el servicio y el culto divino. Dionisio mismo usa la palabra perfección para indicar lo determinante de la vida religiosa, que es el fin. El fin, como decían los filósofos, es la causa de las causas, causa causal. Es lo que más influye en el ser de algo. Y por eso en el ser de la vida cristiana, lo que más influye es la consideración del fin, el estar unidos con el fin. El despojarse de los obstáculos para contemplar el fin. En esto consiste principalmente la vida religiosa. Los consejos evangélicos son medios para quitar los obstáculos que nos hacen contemplar el fin y de esta manera ordenar los actos que conducen a él. Explica Santo Tomás en el cuerpo del artículo: como ya demostramos antes, lo que es común a muchos se atribuye por antonomasia al que lo posee en mayor grado. Así el nombre de fortaleza lo toma para sí la virtud que observa la firmeza frente a las cosas más difíciles, y el de la templanza se da por encima de otras virtudes a la que reprime los máximos placeres. La religión, por su parte, como ya dijimos, es una virtud por medio de la cual
se ofrece algo para el servicio y culto de Dios. Por eso se llaman religiosos por antonomasia, aquellos que se entregan totalmente al servicio divino, ofreciéndose como holocausto a Dios. De ahí que diga San Gregorio, en las homilías sobre Ezequiel, hay quienes no se reservan cosa algunas para sí mismos, sino que inmolan a Dios, al Dios Todopoderoso, su pensamiento, su lengua, su vida, todos los bienes que recibieron. Ahora bien, la perfección del hombre está en unirse totalmente a Dios, como ya demostramos. Luego, bajo este aspecto, la vida religiosa lleva consigo un estado de perfección. Lo esencial de la vida religiosa es entonces el culto divino. Ahora, este culto consiste principalmente en un sacrificio espiritual. El sacrificio espiritual y perfecto que dice la liturgia, en el canon de la misa. Este sacrificio espiritual se da, como dice San Gregorio Magno, primero en el pensamiento. Porque la vida religiosa, en su aspecto más profundo, es siempre vida contemplativa. Hay que ordenar los pensamientos a Dios, que es lo principal que tenemos, los pensamientos. Y por eso los buenos maestros de espíritu, dice Francisco de Osuna, en el tercer abecedario, tratan de discernir el sentido de los pensamientos de aquellos a los cuales ayudan. Que lo principal que tiene el hombre son sus pensamientos. Ahora, los pensamientos que abarcan las actividades cognitivas de las diferentes dimensiones del alma y de la persona, los pensamientos se ordenan, como ya dijimos, a la contemplación. Porque hay conocimientos que sirven positivamente para la contemplación o que son parte de la contemplación misma, y otros conocimientos que se alejan de la contemplación, la perturban, y estos hay que eliminarlos. Los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, y otros que se incluyen en estos y que están en las palabras de Cristo en el Evangelio, estos consejos evangélicos confluyen todos en ordenar nuestra mente, nuestro pensamiento, para que sea agradable a Dios, para que sea culto espiritual, sacrificio espiritual. Ahora, después de los pensamientos, dice San Gregorio, viene la lengua. ¿Por qué? Como dice el Evangelio, de la abundancia del corazón habla la boca. La boca puede decir palabras contemplativas o puede decir palabras superfluas o incluso contrarias a la contemplación y a la perfección de la caridad. Por eso los religiosos ordenan su hablar. Dice San Pablo que nuestra conversación está en los cielos. Por eso el hablar de los cristianos y especialmente de los religiosos cobra su inicio de las palabras de Cristo. Es un hablar con Cristo. Y es un hablar como nos enseñó Cristo. Él nos enseñó a dirigirnos al Padre y a pedir el Espíritu Santo. Aprendemos a hablar en la Sagrada Liturgia, especialmente después del Evangelio. Más aún, el Evangelio lo comprendemos en la Sagrada Liturgia, donde lo proclamamos, y el Evangelio nos enseña a hablar.
y a escribir también. Por eso decía Dionisio Cartujano que él no escribía como los letrados que desarrollan las ciencias humanas, sino con un estilo monástico. El estilo monástico, según Dionisio Cartujano, procede de la abundancia del corazón en la cual habita el Espíritu Santo, que nos hace hablar, como en el día de Pentecostés. Los apóstoles hablaban aquello que les impulsaba a decir el Espíritu Santo. Cuando nuestra mente tiene pensamientos extraños, pronuncia simplemente los defectos de nuestra alma. Y por eso son palabras depresivas y tristes. Palabras que, como decían los autores antiguos, no edifican, es decir, más bien confunden y destruyen. Y cuando esto es así, de una manera muy estructurada, detrás de esas palabras interfiere el demonio, porque el demonio es el padre de la mentira y es el padre del vacío también, porque produce el vacío mental, produce la nada y el nihilismo. Hay lenguajes muy diferentes. Joseph Pieper dice que hay unas leyes diabólicas del lenguaje que se manifiestan sobre todo en nuestra cultura. Pero más que leyes diabólicas del lenguaje, hay leyes divinas del lenguaje, que son las que están en las Sagradas Escrituras, las que regulan el lenguaje de la Sagrada Escritura y de la tradición, que es siempre el lenguaje de las personas auténticamente contempladoras de Dios, unidas con Dios, y que caminan a la perfección divina. En ese lenguaje, en vez de expresar el puro vacío, expresan el vacío de Dios por medio de gemidos inefables, como dice San Pablo, es decir, por medio de grandes deseos que expresan con el corazón y con la lengua. Los religiosos inmolan también a Dios su vida. Su vida se acomoda a su lenguaje y su lenguaje se acomoda a su pensamiento. Todo lo que hacen conduce a alabar a Dios. Himnein, como dice Dionisio, cantar himnos, pero son himnos que se cantan principalmente con el corazón. Toda la vida se transforma en culto divino, se produce una armonía en la vida y la vida se hace transparente también para los otros. Este es el apostolado principal de los religiosos. Todos los bienes que recibieron son los bienes personales, las capacidades y los bienes exteriores. Las cosas se transforman según el culto divino. La realidad externa manifiesta la interna. Las cosas se hacen bien, pero no como buscando una perfección humana, sino que las cosas se hacen bien como manifestando la perfección divina, sobre todo a través del deseo. O sea, todo lo que hacen los religiosos manifiesta el deseo profundo de Dios, lo expresa.
incluso sensiblemente, también en las manifestaciones artísticas, en la arquitectura, en la pintura, en la melodía, en las armonías, en el modo de moverse, de caminar, de organizarse. Todo es culto de Dios. Ahora, el culto de Dios es para otras virtudes. El culto de Dios es la religión. La religión es para la caridad, para la fe, para la esperanza, y no al revés. Y estas nos conducen directamente a Dios, tienen por objeto a Dios. Y lo mismo, el culto de Dios es para que vivamos en profundidad los dones del Espíritu Santo. Y por eso ese estilo monástico que decía Dionisio Cartujano es un estilo libre. Decía él que no escribía de una manera organizada, sino según lo que le venía a la mente, es decir, según lo que el Espíritu Santo va sugiriendo. Es el Espíritu Santo el que habla por nosotros. Es Él el que nos hace orar, dice San Pablo. Es Él entonces el que nos hace hablar. Es Él el que coordina todo. Nuestras actividades son coordinadas cuando reflejan la acción del Espíritu Santo. Y cuando se basan sobre meros razonamientos humanos, se desconectan. Es imposible obrar bien en este mundo solo sobre bases humanas. Y por eso el demonio en su tentación favorece el pelagianismo, el activismo, el americanismo, la primacía de la acción sobre la contemplación, para que las personas caminen, obren mucho y lo hagan en vano, correr en vano. Grandes pasos fuera del camino, como dice San Agustín. Cuanto más se hace, cuanto más se camina, tanto más nos alejamos del término. Eso es lo que produce el demonio para causar la depresión, el vacío mental, la angustia, el nihilismo. La vida religiosa es todo lo contrario, es vida de plenitud, que manifiesta la plenitud de Cristo. Él es todo en todos, que manifiesta la acción del Espíritu Santo, que es creadora, que es dinamizadora, armonizadora. El religioso hace esto de una manera consciente, de una manera sistemática, de una manera plena, sin retasear nada a Dios. Por eso dice aquí Santo Tomás, consagrar algo al culto de Dios es necesario para salvarse, pero es propio solo de la perfección el que alguien le consagre enteramente su persona y sus bienes. Todos los cristianos alguna vez lo van a hacer, al menos cuando mueran.
Pero el religioso lo hace antes. Lo hace antes, lo hace más intensamente, busca hacerlo de todo corazón, busca hacerlo en plenitud. Si alguien dedica toda su vida al servicio divino, su vida entera pertenecerá a la religión. Bajo este aspecto, debido a la vida que llevan, se llaman religiosos los que se hallan en el estado de perfección. Esto no significa que el religioso sea ya perfecto, sino que busca la perfección. La religión designa el estado de perfección por razón del fin buscado. Por eso no es preciso que sea perfecto, sino que tienda a la perfección, quien quiera que está en la vida religiosa. Por eso al comenzar el pasaje de Mateo 19, al comentar el pasaje, Orígenes dice que quien ha cambiado las riquezas por la pobreza para ser perfecto no se hará enteramente perfecto en el mismo momento en que da sus bienes a los pobres, pero desde aquel día el pensamiento de Dios empezará a conducirlo a todas las virtudes. Comentando el pasaje, si quiere ser perfecto. O sea, el desprendimiento no es la perfección. La perfección la da Dios siempre, con ocasión del desprendimiento, es decir, de haber quitado nosotros los obstáculos, en cuanto está de nuestra mano. Los obstáculos principales los quita siempre Él. La vida religiosa es solo un inicio. Es como la noche activa que dice San Juan de la Cruz, no es la noche pasiva. La noche pasiva es la principal y esta viene de Dios. Así es como en el estado religioso no todos son perfectos, sino que hay principiantes y avanzados. Y esto no depende de la etapa de la vida religiosa en la cual está uno externamente, sino que depende de la gracia divina, que lleva a cada uno como quiere. Más aún, tanto es así que los mismos pecadores están invitados a entrar en la vida religiosa. Dice en el mismo artículo, respondiendo a la cuarta objeción, el estado religioso fue instituido principalmente para alcanzar la perfección mediante ciertas prácticas con las cuales se suprimen los obstáculos a la caridad perfecta. Aquí indica muy bien lo propio del estado religioso. Se suprimen los obstáculos. Es claro que cada persona difícilmente puede suprimir sola todos los obstáculos, por eso necesitamos la ayuda de los demás. Para toda actividad humana necesitamos la ayuda de los demás. Por eso Cristo instituyó la Iglesia. Y esto se da así también en el orden sobrenatural, que no anula el natural, sino que lo perfecciona. Los demás nos ayudan en la vida comunitaria a superar los obstáculos de la caridad perfecta. Y continúa el texto de Santo Tomás, y al suprimir estos obstáculos se extirpan mucho más fácilmente las ocasiones de pecado, que son las que hacen desaparecer la caridad. Muchas personas que solas en la vida cotidiana caerían en muchos pecados, en la vida religiosa pueden ir caminando hacia la santidad. Y para muchos la
salvación dependerá probablemente de su entrada en la vida religiosa. Porque de esta manera tendrán la ocasión de extirpar sus pecados y sus vicios, como no podrían hacerlo fuera de la vida religiosa. Por eso, dado que es propio del penitente el cortar las causas de los pecados, síguese que el estado religioso es sumamente indicado para practicar la penitencia. Muchos pueden ser movidos a la vida religiosa para practicar la penitencia por los pecados pasados. Y así en las decretales, en el canon ad monere, se aconseja a uno que había matado a su mujer que entre en un monasterio, que es mejor y más leve, antes que hacer penitencia pública permaneciendo en el siglo. Este había matado a su mujer. Ahora, los psicólogos de ahora no dejan entrar en los monasterios ni siquiera a alguien que ni mató a su mujer ni a nadie, sino que tiene algunos defectos que tiene todo el mundo. Y Santo Tomás dice que el Papa ordenaba que lo dejen entrar en el decreto graciano a este que había matado a su mujer. Evidentemente hay pecados mucho más leves que matar a la mujer, y todos estos están invitados también a la vida religiosa. Y eso debe ser también causa de caridad, de una actitud de caridad también entre las congregaciones religiosas, porque hay algunas en las cuales hay sujetos más grotescos que en otras. Y uno no puede juzgar y prejuzgar siempre acerca de que una congregación religiosa es muy decadente o es mala, porque muchas veces Dios hace que en esos lugares entren personas que están muy deterioradas, y eso es un acto de caridad, porque hay que aguantarlos a esos. Es más fácil hacer entrar a todos los que son bonitos, es más lindo, pero es parte de la vida religiosa. Por supuesto, se supone que la intención sea auténtica, o sea, que haya una voluntad de tender a la perfección, que no sea algo fingido, que no sea simulado. Pero Dios da su gracia a todos. Dios puede convertir a todos. Hay que creer en la gracia, porque eso es creer en la misma vida religiosa. La vida religiosa es algo de la gracia, es un aspecto comunitario de la gracia. Por supuesto, después hay que discernir, porque hay que tener conciencia de las propias debilidades. También hay comunidades religiosas que son demasiado débiles como para dejar entrar a todos los pecadores, porque los pecadores están adentro, entonces se contagian unos a otros, y esto no ayuda demasiado, evidentemente, a la finalidad misma de la vida religiosa. Por eso, Santo Tomás dice con mucha claridad que la invitación para la vida religiosa es universal, porque no es otra cosa que la invitación de Cristo a seguirlo en el Evangelio. Por eso los documentos de la Iglesia dicen que la regla suprema de la vida religiosa es seguir a Cristo. Y seguir a Cristo se hace como está indicado en sus palabras en el Evangelio. Y por eso todos están llamados a la vida religiosa de algún modo.
Aunque después hay que discernir si la configuración concreta de una comunidad es para uno, pero eso es otra cosa. En la inclinación universal a la vida religiosa entra la vida de todos los hombres cristianos, incluso en cierta manera la de los que se casan, porque, como ya dijimos, todos debemos vivir los consejos evangélicos en un momento o en otro, de una manera o de otra. Y por eso Dios permite tantos sucesos en la vida de las personas, que se enferman, que tienen dramas, que se divorcian, que sufren calamidades de todo tipo, perturbaciones, conflictos. Todo es ocasión para cumplir los consejos evangélicos. Aunque normalmente es mejor y más meritorio cumplirlos tranquilamente, como se hace en la vida religiosa. Porque no siempre lo que cuesta más trabajo o es más traumático es mejor y más meritorio. Lo más meritorio, dice Santo Tomás, es la contemplación misma. La vida activa se ordena a la contemplación. No es tan meritoria como la contemplación misma, que está más cerca del fin en este mundo. Por eso al final, en la cuestión 189, en el artículo 10, se pregunta: ¿es aconsejable entrar en religión sin pedir el parecer de muchos y sin haberlo pensado durante largo tiempo? Y primero pone las objeciones por las que parece que no es aconsejable entrar en religión sin consultarlo con muchos y después de haberlo pensado mucho. Y en el ser contra dice: en cambio está el hecho, narrado en Mateo 4, de que Pedro y Andrés al momento, dejando las redes, lo siguieron. A propósito de ello, dice San Juan Crisóstomo, comentando a San Mateo: Cristo nos pide esa obediencia y que no nos demoremos ni un instante. Esto es difícil de entender en esta época, que ha desarrollado todo un sistema de pensamiento extraño sobre la vocación, como si la vocación fuese fruto simplemente de las circunstancias humanas. El homo politicus, el homo religiosus, el homo economicus. O sea, cada uno tiene su disposición natural y tiene que seguirla. Entonces va al psicólogo y le dice cuál es su vocación. Evidentemente, en lo profundo no es así. Porque para el cristiano se trata de encontrar una vocación divina. Y la vocación divina está dada por la iluminación que nos da el Evangelio, por las palabras de Cristo y el impulso del Espíritu Santo, que llaman a todos a la perfección. Dice Santo Tomás: la deliberación larga y el consejo de muchos son necesarios en los asuntos grandes y dudosos, como dice el filósofo en el tercer libro de la Ética, pero en aquellos que son ciertos y bien determinados no precisa consejo. Ahora bien, acerca de la entrada en religión pueden tenerse en cuenta tres cosas. Primeramente, el hecho mismo de entrar. En cuanto a este, es ciertamente un bien mejor, y quien duda de esto contradice de suyo a Cristo, que la aconsejó. Por eso dice San Agustín: te llama el oriente, es decir, Cristo, y tú atiendes al occidente, es decir, al hombre mortal y sujeto a error. Por eso,
en este aspecto es mejor no consultar a muchos, y menos a los psicólogos. En segundo lugar, puede considerarse el ingreso en religión referido a las fuerzas de aquel que tiene intención de hacerlo. Tampoco en este sentido debe tener lugar la duda, puesto que quienes ingresan en religión no confían en poder perseverar por sus propias fuerzas, sino con la ayuda de la virtud divina, según las palabras de Isaías 40. Los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas, andarán y no desfallecerán. Esto es un principio universal, o sea, cuando nosotros, movidos por la gracia, hacemos con lo que está de nuestra parte para quitar los obstáculos, Dios nos da una gracia inmensamente superior. Como cuando teníamos miedo de hablar con alguien, por ejemplo con un sacerdote, y después vamos y vencemos el miedo, nos da mucha confianza y mucha paz. Porque es la gracia que vino de esta manera. Y así es en la vida religiosa. Uno tiene miedo, pero después Dios da la gracia. Cuando es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y por eso dice Santo Tomás que por este lado tampoco hay que dudar, ni deliberar mucho tiempo. Ningún tiempo dice que hay que deliberar. Cuando el deseo es real. Y eso en la teología contemporánea está bastante confundido desde hace mucho tiempo. Porque hablan tanto de los signos que hay que tener para la vocación, etcétera. Y los signos nunca llegan, porque no se puede deducir algo divino a partir de signos humanos. Esto es algo mucho más profundo, es el impulso mismo de la gracia. Porque si hay algún impedimento especial, como puede ser una enfermedad, el peso de deudas, etcétera, entonces es necesario pensarlo bien y consultar con personas de las que se espera que sean una ayuda y no un obstáculo. A este respecto leemos en el Eclesiástico: ¿tratas de santidad con un hombre sin religión y de justicia con un injusto? Puede haber dudas, pero para despejar las dudas hay que tratar con alguien que tenga verdadero espíritu sobrenatural y no espíritu natural o espíritu antinatural, como tantas veces sucede. Lo cual equivale a decir no trates. Y sigue diciendo: no los atiendas en cualquier deliberación, sino sea asiduo con el hombre santo. Es el hombre santo el que te va a ayudar a despejar las dudas cuando son fundadas. Las dudas fundadas no son respecto de lo más profundo, sino respecto de lo más superficial, de obstáculos. Por ejemplo, ese que mató a su mujer tenía dudas, o los que lo tenían que recibir también tenían dudas. Y tuvieron que consultar al Papa, y el Papa dijo que lo reciban. Otros hubieran dicho que no lo reciban.
Por eso hay que consultar con el hombre santo, que es el que está movido por el mismo espíritu que lleva a entrar en la vida religiosa. Y el que puede entender si hay obstáculos. Los obstáculos no son siempre solamente negativos, porque, como dice San Ignacio, puede haber obstáculos que sean positivos. Por ejemplo, que alguien tenga una misión especial, que a través del orden temporal pueda hacer un gran bien a la Iglesia, por ejemplo, a través de una profesión, o a través del ministerio sacerdotal, porque no todos los sacerdotes son religiosos en el sentido estricto del término. Pero eso requiere una visión sobrenatural. O simplemente que la persona no tenga una voluntad tan firme y que en tal circunstancia le ayudaría más simplemente tener un buen matrimonio, porque todavía no conoce bien la vida cristiana, no tiene el impulso necesario para tener mucha energía para despojarse de los obstáculos. Después la va a tener que tener cuando se casa. Ahí le van a aparecer todos los obstáculos y va a tener que esforzarse mucho. Es más meritorio y más rápido hacerlo tranquilamente. Pero no se puede encerrar la gracia de Dios en conceptos y en planes, etcétera. Hay que dejar obrar, porque la gracia de Dios mueve de maneras sobrenaturales que superan nuestra capacidad de entender. Y por eso es tan necesario consultar al hombre santo. Pero en algunas cosas no es necesario pensarlo mucho tiempo. Por eso dice San Jerónimo ad Paulinum, en la carta a Paulino: apresúrate, te ruego, atado en medio de las olas, rompe la cuerda antes que desatarla. En tercer lugar, puede considerarse el modo de entrar en religión y la orden que debe escogerse. Sobre esto puede pedirse consejo a las personas que no lo impidan. En esta época es mucho más necesario que en la época de Santo Tomás pedir consejo acerca de esto, porque hay muchos lugares religiosos que son cuevas de corrupción. Entonces, ciertamente mejor no entrar ahí. Es necesario entrar en un lugar donde realmente uno va a llegar a la perfección espiritual. No puede pretender entrar a una orden religiosa para reformarla, eso es una presunción, porque supone pensar que tiene ya la perfección, que en realidad tiene que adquirir ahí. Es una contradicción, no se puede hacer eso. Hay que entrar en una comunidad donde razonablemente se prevé que uno puede crecer espiritualmente. Esto hay que tener en cuenta para dar consejo a los demás. No se puede meter cada uno en cualquier lugar. Además, hay que tener en cuenta las finalidades apostólicas, porque modernamente, después de la época de Santo Tomás, las congregaciones religiosas y las órdenes se han diversificado mucho en función apostólica, y ahí sí hay que tener en cuenta las condiciones específicas para realizar el apostolado que está en la finalidad de una determinada comunidad, para lo cual sí puede haber impedimentos. Por ejemplo, en una orden en que son todos sacerdotes, si alguien no tiene capacidad para la filosofía, no puede leer ni 2 páginas de filosofía, evidentemente no tiene vocación para entrar en esa orden. Porque tiene que ser sacerdote, y los sacerdotes tienen que saber, al menos fundamentalmente, filosofía. Si no le da la cabeza para eso, no tiene vocación para esa orden.
Pero eso es accidental. En el conjunto de la Iglesia tiene que haber lugar para todos, para que todos puedan desarrollar su capacidad religiosa. Y ciertamente y lamentablemente en este sentido muchas vocaciones se pierden. Dice Santo Tomás, formulando la primera objeción, se dice en la primera carta de Juan: no creáis a cualquier espíritu, sino examinad los espíritus a ver si son de Dios. Pero a veces el propósito de entrar en religión no viene de Dios, puesto que frecuentemente acaba en el abandono de la vida religiosa. Ahora bien, en los Hechos se dice: si es consejo u obra de Dios, no podréis disolverlo. Luego parece que debe entrarse en religión después de haberlo pensado durante largo tiempo. Esta es una objeción muy sutil y muy actual. Si hay gente que se hace religiosa y después abandona la vida religiosa, pareciera que no lo ha pensado bien, que no tenía vocación, que no tenía que haber entrado. Veamos cómo responde Santo Tomás. A la primera hay que decir, las palabras examinar los espíritus si son de Dios son aplicables a los casos dudosos. En efecto, los que ya están dentro de la religión pueden dudar si el que quiere entrar lo hace guiado por el Espíritu de Dios o pretende engañar. Por ello deben someterlo a prueba para ver si llega movido por el Espíritu de Dios. Pero quien entra en religión no debe dudar de que la intención de hacerlo, nacida en su corazón, es obra del Espíritu de Dios, de quien es propio conducir al hombre por caminos rectos. O sea, es impedimento absoluto para la vida religiosa el engaño profundo, la simulación. O sea, alguien se mete en un convento para estar tranquilo, para engañar a los demás, haciéndose ver como superior, como santo, etcétera, pero tienen que ser muy tontos los del convento para dejarlo entrar. No se necesitan muchos psicólogos para esto. O sea, en general se puede discernir evidentemente que una persona quiere entrar. Hay que probarlo. Probarlo quiere decir que se dé cuenta de lo difícil que es, simplemente. Y no facilitarle las cosas de modo artificial para que su autoengaño se intensifique. Como dicen los documentos de la Iglesia también sobre la vocación para ser sacerdote de los presbíteros, ¿no? Dice que no hay que ocultarles nada de las dificultades que hay en la vida sacerdotal. Y continúa Santo Tomás: tampoco es señal de que no viene de Dios el hecho de que algunos se vuelvan atrás, ya que no todo lo que viene de Dios es incorruptible. De serlo, las criaturas corruptibles no procederían de Dios, como dicen los maniqueos. También se seguiría de que quienes reciben de Dios una gracia no podrían perderla, lo cual es también herético. Lo que es incorruptible es el consejo de Dios, con el cual hace también cosas corruptibles y mutables. Tal como se dice en Isaías 46, mi consejo permanecerá y se hará mi voluntad. Por consiguiente, la intención de entrar en religión no necesita prueba para ver si viene de Dios, porque las cosas ciertas no necesitan demostración. Como dice la glosa, comentando la primera carta a los tesalonicenses, probadlo todo.
sea, si el sujeto quiere de verdad, basta. Esa es toda la prueba que hace falta. Externamente sí, el que lo admite puede tratar de comprobar si el sujeto quiere, pero esto no es del todo infalible, porque nadie puede conocer las intenciones del corazón, ni siquiera los ángeles ni los demonios, tanto menos las puede conocer una persona humana, porque las intenciones se conocen de un modo muy indirecto. Nunca es posible prever toda simulación. Y en general no hay simulación. A veces lo que hay es que no se ha considerado adecuadamente lo referido a las circunstancias particulares. Por ejemplo, el modo de entrar en religión y la orden que debe escogerse. El hecho de que algunos abandonen la vida religiosa no es signo de que no tenían el impulso de Dios para entrar. Además, el abandono puede ser de dos maneras. Puede ser un abandono de un propósito perpetuo de permanecer en la vida religiosa, o puede ser simplemente el fruto de que alguien fue movido por Dios para entrar a la vida religiosa por un tiempo y después irse. Hay mucha gente que se fue de la vida religiosa o de los seminarios y les hizo muy bien pasar por ahí. Crecieron espiritualmente. No es incompatible con la vida religiosa que sea algo temporal, intrínsecamente. Aunque es más perfecta la vida religiosa cuando es definitiva y perpetua. Y aun cuando alguien incumpliere la obligación de permanecer en la vida religiosa, esto no significa que no ha sido movido por Dios a entrar.